Jorge, arrancando con este caso que realmente ha simbrado mucho a la comunidad en todo el estado, no solamente en Mexicali, pero en Mexicali es donde más ha generado movimiento. Estas denuncias, 15 denuncias de abuso sexual cometidas presuntamente por un maestro interino en la escuela primaria León Vicario, una de las de más tradición en la capital del estado. Y pues bueno, ya se había informado al respecto, cuenta ya con otros antecedentes docente, que no es precisamente una persona que tenga pocos años, no, por lo tanto podría ser todavía mucho más amplio, ¿no? 46 años tiene Roberto Ricardo, y que en exclusiva le compartimos acá una información que solamente en Ciudad Capital la va a escuchar. Y es importante darle un seguimiento a qué es lo que está sucediendo con este caso, porque se genera mucha desinformación, mucho odio en redes sociales. No es para menos, porque se trata de un caso de pederastía, principalmente cuando, pues bueno, se ocurre al interior de una escuela. En este caso lo hemos hablado, Villa, de la icónica, emblemática, benemérita Escuela León Vicario. Para los tijuanenses, hagan de cuenta que sucediera en la prepa Lázaro Cárdenas, pero acá es peor porque se trata de una primaria donde hay alrededor de 600 alumnos. Recordará usted que como primer dato que le decimos acá es que el director de esta escuela, que había sido defendido en una lona y que nosotros acá le habíamos puesto como pifia del día, había sido defendido por un sector de maestros, de docentes, de administrativos y de padres de familia de esa misma escuela. Imagínense, ¿no? Defienden al director, pero nunca hicieron un posicionamiento por las víctimas, que hasta el momento son 14 denuncias presentadas. Pero pues ya una madre de familia de las afectadas, de las niñas que resultaron abusadas sexualmente de acuerdo a la carpeta de investigación, y también por el que se podría concretar con delito de pederastía, pues ya denunció el director de la escuela. Sí, o sea, ya. Perdón, nada más esto. Se suma, ¿no? Las 14 y ahora también el director de la escuela. Así es, se le incluye, y no es para menos, ¿no? Al final tendría que haber algún deslinde, hasta en el mínimo sentido. Tiene que hacerse una revisión de cómo funcionó todo el sistema, ¿eh? O sea, no es nada más una cuestión de minúscula, no es nada más una cuestión de a la ligera, ¿no? Se tiene que realmente hacer una revisión minuciosa, y que tendría que quedar eso también para como un protocolo, ¿no? Independientemente de si el maestro es sindicalizado o no, que ese tipo de cuestiones se atiendan de esta manera. No tiene que haber un cambio de la visión que se tiene de solamente proteger al docente, o proteger al médico, o proteger al burócrata, independientemente de la cuestión que se cometa, ¿no? Esto ocurrió dentro de un plantel educativo. Sí. O sea, es responsabilidad del Estado, responsabilidad del propio gobierno, porque los padres de familia se encuentran alejados de sus hijos en un lugar donde se supone que van a estar bajo la protección gubernamental. Y ya vemos que esto termina por generar estas consecuencias. Son ya ya son 15 denuncias ahora contra el director de la propia escuela, y realmente no es para menos, ¿no? Porque por más que se haya dicho que funcionó el protocolo, que los padres de familia traten de minimizar, que digan es que es buen administrador, claro. Bueno, es que las atenciones y el caso es tan delicado que no puede simplemente decirse, es que el director actuó súper bien y adiós el tema, ¿no? Y miren, otro dato que en exclusiva acá le damos en Ciudad Capital, y que de verdad es importante que usted lo tenga, por el seguimiento que se le da a este caso, y ya lo habíamos dicho en este espacio también, que el maestro había sido denunciado en otra escuela primaria, en una escuela primaria Robledo, ¿no? En la Robledo, en donde en el mes de febrero de este mismo año ocurrieron estos hechos, aunque la denuncia la hacen los padres de familia al director de esta escuela en el mes de septiembre. Ahí tenemos el documento donde se hace ver lo que le estamos comentando, y es que esto obra en papel, Villa, y es increíble que, pues bueno, no se haya quedado solamente en pues hay que ver qué va a pasar, ¿no? Nosotros estamos presentando el documento, esto marca el protocolo y tan tan. O sea, ni el inspector de zona que ahí está en la hoja de recibido el 8 de septiembre, ni la Secretaría de Educación, ni absolutamente nadie intervino, y ya lo hemos señalado, el protocolo es deficiente.
Esto que, pues bueno, sí ha terminado por evidenciar que este maestro interino, del cual hemos hablado en varias ocasiones, de Ricardo Roberto, pues bueno, ya había cometido, de acuerdo a una nueva denuncia, es decir, ya son 14 denuncias, esto es por la vía administrativa el documento que usted está viendo, pero además, ya la semana pasada, de acuerdo a información de la Fiscalía, la semana pasada, las madres de familia, de estas dos madres de familia, presentan una denuncia penal por lo acontecido en La Robledo. O sea, ya estamos hablando de 15 denuncias en contra de este mismo maestro. Es que hasta ese momento probablemente se dieron cuenta de la magnitud del caso, ¿no? Cierto. En su momento hicieron la queja administrativa, lo consideraron a lo mejor simplemente como un maestro que se comportaba de manera impropia, y por eso lo dejaron ir. Tampoco podemos responsabilizar a los padres de familia por no haber denunciado en su momento, ¿no? Que eso quede muy claro. De alguna forma, hasta para protegerse, ¿no? Emocionalmente hablando, minimizan un poco este tipo de casos, es comprensible. Pero bueno, ahora ya cuando se dan cuenta que es una conducta reiterada, cuando ya se dan cuenta la gravedad de lo que se da en la escuela primaria de Leona Vicario, es cuando ya deciden reaccionar. Va a ser muy complicado en muchos aspectos encuadrar el tema en carácter jurídico. Va a tener mucho que atender el tema de los psicólogos, los especialistas de este rubro de la Fiscalía General del Estado para poder obtener mejores resultados, ¿no? Pero bueno, ya se da en La Robledo, ahora se da acá. Esto ya es, no puedes evitarlo, esquivarlo. Es responsabilidad entera de la Secretaría de Educación, porque tenían que haber ubicado o tenían que haber sacado del plantel, de los planteles, a este docente. Ahora escuchemos a Óscar Quintana Hernández, director de esta escuela primaria Antonio García Vaca, de la colonia Robledo, quien informa qué fue lo que sucedió en esta escuela y la denuncia que ya se presentó ante la Fiscalía. Es un video de nuestro compañero Rubén Gómez, que nos hizo favor de prestar. Él lo entrevista al director Óscar Quintana Hernández, que actualmente cursa en ese ciclo ya el quinto B. Entonces me platica precisamente que en este caso, presuntamente el profesor Ricardo, tal cual me lo dijo la señora, en lo que en varias ocasiones abrazó y tocó a su hija. Y al mismo tiempo otra niña del mismo salón dice que hacía lo mismo con algunas y que eso les incomodaba. Eso es la información que yo recibí por parte de la señora el día 8 de septiembre de 2022. Después llegó otra señora, en otro momento llegó la misma señora acompañada de otra que me comentó algo similar. Entonces, ¿cuántos en total contabilizó del periodo que estuvo aquí dando clases Ricardo? Que yo tengo conocimiento por parte de los papás, 2. Estamos iniciando el ciclo escolar porque nosotros iniciamos el ciclo escolar este año el 29 de agosto. Entonces íbamos iniciando. El maestro ya no estaba trabajando en esa escuela porque era interino en aquel entonces ya no sé si le reasignaron hacia otro centro de trabajo. No sé. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad integral en las escuelas. Inmediatamente el protocolo nos indica que debo yo comunicar. Falló el protocolo. Sin duda. ¿No? Sin duda falló el protocolo, pero además, ¿qué pasa con estas carpetas de investigación? Que ya decimos son 15, con la presentada la semana pasada, por lo acontecido en esta escuela primaria. Son 7 que ya están judicializadas, Villa, pero además 7 que ya tienen orden de aprehensión. O sea, tiene 7 órdenes de aprehensión por igual número de carpetas. Y hay que decirlo, acá el gran problema con el que ha minimizado, una de las fallas de nuestro sistema judicial, Villa, no sé si concuerdes, es que la orden de aprehensión es para presentarlo ante el juez. De acuerdo a lo que sabemos, es que se solicitó la orden de aprehensión, pero con la estrategia jurídica que tenía el propio maestro Ricardo Roberto, acudía a estas citas que tenía tanto con Fiscalía, una semana sí, una semana no, y al final terminó por no acudir, pero se solicitó una orden de aprehensión y el Poder Judicial dijo, no, pues si está actuando de buena onda, ¿como para qué le vas a dar la orden de aprehensión? Y esto ha sucedido en otro tipo de delitos, igual de fuertes que la pederastía, ¿eh? O sea, estamos hablando de que se le da este beneficio a un presunto delincuente y donde, pues como ya vimos, ahorita se les escapó, ya dijo el fiscal el día de ayer, está en otra entidad del país. Recordarás, aquí hemos hecho mofa de casos como robo de vehículos, sí. Hemos hecho mofa de algún tipo de asaltos y otro tipo de hechos delictivos en los cuales, y reiteramos, nadie voltea a ver a los jueces
que son realmente los que toman este tipo de decisiones. En este caso, todo el mundo cuestionó el criterio que se dio al final, de que como se está presentando y es bonachón, pues hay que dejarlo que continúe el proceso en libertad. Entendemos el tema jurídico, porque los abogados también muchas veces tienden a ser muy rígidos en su visión de las cosas y no establecen muchas veces el criterio. Si no es que el delito como tal que se le estaba señalando no requiere una prisión preventiva, así podemos entender, pero en las situaciones, en un entorno en el que se vuelven 14 casos, yo creo que sí, tampoco está mal meter un poco de criterio, ¿no? Exacto. Meter un poco de cabeza. Hay un antecedente de un caso similar que ocurrió allá en la Ciudad de México. Terminaron dándole 300 años casi a la persona implicada. O sea, hay que empezar a identificar este tipo de cosas, hay que empezar a tener criterio. Y pues lamentable al final, porque la persona se encuentra en otra entidad del país, como lo dice el propio fiscal, y no solo se tiene que batallar en la investigación de delitos con de repente la deficiencia del sistema, con las penas holgadas, con lo difícil que es de repente investigar un delito. También ahora tienes que hacerlo en contra, o tienes que tener encima a un grupo de jueces que realmente solo, como son indolentes y no les afecta directamente los temas, pues sienten con toda la tranquilidad de dejar en libertad a